Bueno, vamos a hablar de hockey. En un ratito te voy a contar cómo se van a estar jugando desde el día de mañana los regionales de clubes sub-16. Hay 7 torneos que se van a jugar al unísono, no todos en el mismo lugar, son 6 en el mismo lugar, que es Bahía Blanca, y un torneo, el más importante, el regional de clubes A sub-16 en Pergamino, todos con presencia de los equipos que compiten en el ámbito local. Pero esta es una semana, en realidad desde la semana pasada, estos días, muy movilizante, porque claro, se terminaron cumpliendo estos 25 años de Sydney 2000 para ese grupo de jugadoras que en aquel año se transformó en las Leonas, uno de los equipos más importantes en la historia del deporte argentino, ni que hablar del deporte femenino de nuestro país. Y tenemos del otro lado de la línea a nuestra Leona, a Inés Arrondo. Inés, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, esto ya han pasado unos días, pero tuvieron oportunidad de juntarse nuevamente, ¿no? Qué movilizante termina siendo siempre esta semana de septiembre para ustedes, en definitiva. Siempre algún recuerdo llega por algún lado, ¿no? Sí, la verdad que es un momento muy especial y bueno, y este año particularmente se cumplían 25 años del surgimiento de las Leonas como símbolo del deporte argentino, como bien decías, y un momento muy especial para todas nosotras, ¿no? En lo personal, así que decidimos encontrarnos una vez más, como en general hacemos, y bueno, y fue un momento muy especial, como Fue, siempre con este equipo. La verdad es que todas, todas dijimos que compartimos lo privilegiadas que somos de alguna manera de haber vivido todo ese momento tan especial, toda la transformación de nuestro deporte y bueno, y seguir encontrándonos. claro, eso es lo que a mí me llama la atención, cómo como grupo siguen funcionando en su mayoría de la misma manera, ¿no? Porque se juntan y parecen que son aquellas del 2000, compartiendo el entusiasmo de aquello que en aquel momento lo hacían por ustedes, para ustedes y por el hockey mismo y la representación del país, y que terminó la onda expansiva llegando a lugares impensados. Pero es difícil también para un grupo, más allá de todo lo vivido, que te une de una manera especial, sostener 25 años después esa química, ¿no? De juntarse y entender todo lo que fue pasando después gracias al esfuerzo de aquel momento, ¿no? Sí, la verdad es que es algo sumamente especial. Me parece que esa mística que logramos construir, esa identidad colectiva está plasmada en la Leona de alguna manera. Uh-huh. Eh, pero bueno, nos pasa que nos seguimos riendo de la misma pavada de siempre, seguimos haciendo los mismos chistes de siempre, o sea, eh, hay una parte que tiene que ver con el afuera, digamos, de todo eso que se pudo construir y de esa identidad colectiva y el impacto que tuvo en la sociedad, la Leona como símbolo, y lo mucho que inspiró ese equipo, y hay un adentro, digamos, ¿no? Todo lo que nos pasa tal vez a nosotras a la hora de mirarnos a las caras y de sentir que nos seguimos sosteniendo, que hicimos una ronda donde nos fuimos pasando la palabra y la verdad es que siempre surgen cosas hermosas ahí porque es increíble, pero nos encontramos en las palabras que dice la que tenemos al lado. Pasa eso un poco, ¿no? No nos vemos por ahí durante un montón de tiempo, pero sabemos que si un día a las 3 de la mañana tenemos que levantar el teléfono, hay un equipo que va a estar ahí para atender, para asistir y para refugiar. Así que la verdad es que es muy, pero muy especial lo que nos pasó. Vivimos cosas muy intensas todas juntas, todos juntos. Uh-huh. También el cuerpo técnico es parte de todo esto. Y es muy lindo ver que 25 años después el impacto de todo eso que hicimos sigue teniendo una vigencia eh, enorme y que el sentimiento que nos reúne a todos y a todas sigue también intacto de alguna manera, ¿no? Es muy, pero muy lindo. Claro, porque están las dos aristas de todo esto, que por eso siempre hemos hablado del impacto que generaron hacia afuera, ¿no? De todo lo que se generó después, que la otra vez que hablamos, la última vez que hablamos de este tema, vos mencionabas que no tenían idea de lo que iba a pasar después y todo lo que se generó y cómo empezaron a ver a ese grupo desde afuera también. Pero este tema del impacto interno entre ustedes, de mirarse a las caras y seguramente venir un montón de cosas a la cabeza,
tiene que ver también con cómo el tiempo también te va generando una perspectiva distinta de aquello que viviste en aquel momento y que por ahí 10 años después lo veías de una manera, 20 años después lo ves de otra y quizás 25 años, 30, 40 cuando sigan pasando, empezás a ver todo con una perspectiva distinta, porque claro, todo se vuelve más difícil y vos decís, bueno, una vez que terminaron de jugar todas las leonas, que se empezaron a retirar, es como la generación dorada, ¿viste? La onda expansiva sigue un poquito más, pero acá me parece que el tema se arraigó tan fuerte en el hockey argentino y en el deporte argentino que es difícil romper con esa mística, incluso con el correr del tiempo, que es lo que generalmente nos va separando de la realidad, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que es muy especial. Obviamente que en ese momento en el que decidimos ponernos ese nombre y ponerle nombre a esa identidad colectiva que sentíamos que construíamos entre todas, y de ponernos esa leona en la camiseta argentina, no estábamos ni cerca de soñar que iba a pasar todo lo que pasó, pero ni cerca. Uh-huh. Y siempre decimos que la medalla más especial que ganamos, la más importante de todas, es haber democratizado nuestro deporte, haber hecho popular nuestro deporte, que el hockey se volviera un espacio para miles y miles de niñas y mujeres, principalmente, en esta desigualdad de accesibilidad al deporte que hay. Bueno, el hockey fue una herramienta muy valiosa para meter a un montón de pibas y de mujeres adentro de una cancha a hacer deporte. Me parece que las mujeres principalmente se apropiaron de ese espacio de un deporte en equipo, eh, con todo lo que implica, ¿no? El equipo como suceso para la vida personal. La verdad es que yo le estoy muy agradecida a todos los equipos que integré, porque forjaron mi carácter, mi personalidad, hicieron mejor mi vida, no caben dudas de eso. Y bueno, ni cerca de imaginar que todo esto iba a pasar, que nuestro deporte se iba a transformar así, que en la Argentina, en pueblitos de 10.000 habitantes, las pibas iban a querer jugar al hockey, se iban a formar equipos de hockey en todos los rincones del país. La verdad es que es hermoso todo lo que pasó, la llegada a la sociedad que tuvo a partir de esa medalla de Sydney 2000 y que hoy, 25 años después, siga vigente, que tiene que ver, bueno, con lo que inspiró en sí, pero también con que las generaciones posteriores recogieron ese legado y lo siguieron honrando, ¿no? Lo siguen honrando hoy, las pibas están en la cancha, la verdad es que es un deleite ver jugar hoy a la selección nacional y ver que hay miles y miles de chicas en todo el país que sueñan con ponerse la camiseta argentina y sueñan con ser una leona. Claro, porque cuando vos haces las cosas hay una realidad y hay cómo la toma el otro, ¿no? Que es la parte fundamental de todo esto. Si ustedes hacían todo lo que hicieron, lograban todo lo que lograron, pero del otro lado no existía ese sentido de identificación con lo que estaban haciendo y ese deseo de llegar a ese mismo lugar y de seguir con ese legado, se hacía imposible, ¿no? Claramente todo esto que estamos diciendo era imposible, hay una parte muy importante de lo que genera en las jugadoras, en todas las que vinieron después, porque ya estamos hablando de 25 años de selección, pasó mucha gente, Unas cuantas camadas. pasaron varias camadas, pasaron varias jugadoras, y hoy tenés jugadoras de 17, 18 años defendiendo la selección mayor con esa misma garra y pasión que metieron ustedes, ¿no? Una locura. Sí, la verdad es que sí. Es hermoso, es muy lindo. Y es también muy impactante como el camino de una leona o de una jugadora de hockey se inicia en un club de barrio. Yo siempre lo digo también, ¿no? Porque es importante identificar eso, que el hockey es un deporte amateur, que se inicia en un club de barrio. Yo en particular aprendí a jugar al hockey en el club universitario de acá de Mar del Plata, eh, y acá di mis primeros pasos. Y bueno, y de repente sos convocada para la selección marplatense de hockey y representás a tu ciudad, después a la provincia de Buenos Aires, y así se va haciendo ese camino que arranca de manera muy inocente, que arranca como un juego, y de repente está una convocatoria a preselección nacional y empezás a competir internacionalmente, pero muy lindo también cómo es ese camino. Es durísimo, obviamente, Sí, requiere de claro. muchísimo esfuerzo,
Eh, pero es un privilegio también, ¿no? El tener la posibilidad y la oportunidad. Yo siempre agradecida y me siento una privilegiada de poder haber integrado ese equipo, haber representado a mi país, porque la verdad es que sin duda de las cosas más lindas que me han pasado en lo personal. Claro, sí, te tocó estar en el momento justo, en el lugar indicado, ¿no? Porque se juntaron todas, luego sí, se juntó una camada bárbara, se juntaron jugadoras extraordinarias también para ese momento, y una eras vos, es increíble, ¿no? Mirándolo desde el punto de vista propio y decir cuánta gente también había, más allá de que por ahí no tenía el impacto que tiene hoy, cuántas jugadoras había en ese momento, y me tocó a mí estar ahí en Sydney, y a vos te tocó hasta diseñar la Leona, que es otra cosa, pero te tocó a vos estar ahí como un privilegio pleno, porque podría haber sido un montón de gente que también hizo el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, ¿no? Un privilegio total. Sí, pero aparte de Rodri, un equipo que miraba para la derecha y tenías aviones, Claro, de decir Roñón, Pachu, Mari, bueno, no quiero empezar a nombrar a todas porque nombraría a cada una, porque claro, cada una que mirabas, de cada una a cada una que mirabas aprendías, compartir toda nuestra carrera con Lucha Aymar, 8 veces mejor jugadora del mundo, una leyenda del hockey mundial, con nuestra camiseta puesta, compañera nuestra, entrenando como si no supiera nada. Todo eso fue todo muy mágico también, ¿no? claro, claro, Sole, lo que fue la carrera, el carrerón que hizo Sole en los Juegos de Sydney, tenía 16 años, 16, 17 claro, años. claro. Era muy, pero muy chiquita. Ayer estaba inaugurando el estadio con su nombre en Córdoba, con los partidos de las Leonas y los Leones. La verdad es que todo lo que nos pasó, lo que nos tocó vivir fue muy mágico y lo sigue siendo. Es muy lindo esto también, ¿no? Que 25 años después el hockey tenga la fuerza que tiene para nuestro país. Sin duda, sí, era la mixtura justa, ¿no? Porque siempre nos quedamos con Luciana Aymar, que es una leyenda real e increíble, porque llegar a igualarla es muy difícil, pero en ese momento ya Cecilia Rognoni era una de las mejores jugadoras del mundo, ya tenía una carrera barra, y estas jugadoras que venían surgiendo desde atrás se mezclan con aquellas que ya venían con una carrera formada. La verdad que fue un combo perfecto, y siempre es bueno recordarlo porque tenemos jugadoras decíamos recién, 17, 18 años, 20 en el seleccionado, y no han tenido la oportunidad por ahí de vivirlo en primera persona, ¿no? Que todavía ustedes se lo puedan contar, también es un No había privilegio, ¿no? nacido. No habían nacido, claro, por eso no lo vivieron siquiera, lo ven por video, porque tenemos la suerte de que la tecnología avanzó y tenemos miles de videos, pero aquel partido con Holanda, que se lo pone como el surgimiento, la final y demás, poder contársela a ustedes también en primera persona en algún momento es algo único también, ¿no? Porque esa experiencia tiene que quedar en algún lado guardada para siempre. Sí, bueno, es muy importante recoger el relato de todo lo que fue pasando, eh, y recordarlo, ¿no? Tener la memoria construye eso de alguna manera también, construye mucho del sentido de lo que hoy también sigue pasando. Y me parece que parte de lo lindo también de la historia de las Leonas es la creatividad que tuvo y el hecho de haberlo pensado entre todas, eh, de haberlo decidido entre todas, y de haberle puesto mística a ese nombre, ¿no? ¿No? Y marketing, Me parece que marketineramente salió perfecto. sí, la verdad que sí, recontra, pero no iba ni siquiera por ese No, lado no, no, en un pero primer momento. salió redondo, claramente. Fue algo que necesitamos entre nosotras, fue como che, a esto que sentimos que representamos le tenemos que poner un nombre. Y bueno, una de las 3 camisetas de Argentina que nos habían entregado para los Juegos de Sydney, le estampamos la Leona, y bueno, y fue esa camiseta la que utilizamos para la fase, después de la fase de clasificación, que había que ganar o ganar, así Ujú. que no quedaba otra, y esa mística especial, la verdad es que fue un plus con el que salimos a la cancha, y bueno, y se dieron las cosas como se dieron, ¿no? Nos terminamos subiendo a ese podio olímpico tan soñado, y ganando la primera medalla olímpica para el hockey argentino. Y la primera, de eso me enteré después, con el correr del tiempo, Mira, ¿viste? Siempre hay cosas que, nuevas. que
fue la primera también en llegar a la ciudad de Mar del Plata. Me lo dijo un periodista. Mirá vos, mirá vos. Claro. Claro, bueno, sí, son cosas, viste, siempre me pongo en el lugar de la inconsciencia de lo que venía después de todas ustedes en ese momento, y en otros momentos, ¿no? De esos puntos de quiebre, que uno por ahí no se da cuenta que está haciendo un punto de quiebre, y que realmente después dispara un montón de cosas, y en ese momento lo haces por una necesidad de ustedes, específicamente, el grupo que estaba ahí, nada más, y que tuvo después una explosión extraordinaria, y eso siempre me parece, de alguna manera, mágico, ¿no? Extraordinariamente mágico. Bueno, Inés, gracias por dedicarnos estos minutos, te liberamos y bueno, siempre nos parece importante el recuerdo de esos momentos tan buenos, sobre todo porque, bueno, estuviste ahí y lo viviste de manera personal como marplatense también. Un beso grande, gracias por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación y por la difusión de este deporte que es tan hermoso. Gracias. Bueno, un beso grande, hasta luego. Bueno, la palabra de Inés Arrondo, integrante de ese plantel histórico para el deporte argentino, sin duda alguna.